Números mortales, bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV, soy Germán Castro. ¿Que los números no mienten? Quizá los números puedan decir la verdad, pero no olvidemos un pequeño detalle. Para eso, uno tiene que saber, pues, de qué están hablando. Por ejemplo, puedo decirles que durante el año pasado, en Guanajuato, se registraron 4,035 muertes por homicidio, 4,035 asesinatos. Y sí, el dato es veraz, no miente, lo publicó el INEGI hace unos días cuando dio a conocer las estadísticas de defunciones registradas en 2024. Y bueno, ya saben ustedes el dato, Guanajuato, 4,035 muertes registradas por homicidio en 2024. Repito, este número no miente, dice la verdad, es un dato que expresa una realidad. Pero podemos dimensionar esa cantidad, podemos entender el dato, y es un numerito, 4,035. Resulta que sin contexto, ninguna cifra dice mucho. Antes bien, puede engañarnos o por lo menos dejar una falsa idea en la cabeza de cualquiera. Por ejemplo, puedo decirles que en Guanajuato se registraron durante el año pasado, decíamos, 4,035 defunciones por homicidio y que en el Estado de México, por esta misma causa, el registro ascendió a 3,297 muertes. De nuevo, Guanajuato, 4,035. Estado de México, 3,297. Con esos números, tal vez usted se quede nada más con la percepción de que en ambas entidades federativas de la República Mexicana, pues la cosa está fea, ¿no? Más si le digo que Guanajuato y el Estado de México ocuparon los dos primeros lugares entre todas las entidades federativas en cuanto a cantidad de muertes registradas por homicidios durante el 2024. Expresar las cifras de manera comparativa, proporcional, puede ayudar en algo. Por ejemplo, puedo decirles que por cada 100 homicidios ocurridos en el Estado de México a lo largo de 2024, por cada 100, en Guanajuato se registraron 122. Edomex 100, Guanajuato 122. Pero en realidad seguimos atendiendo únicamente los mismos datos y sigue faltando contexto. Y es que para leer adecuadamente tales cifras es preciso, por lo menos, recordar algo. Recordar que el Estado de México es la entidad federativa más poblada de todo el país y que Guanajuato se ubica en la 6ª posición. Mientras que en el Estado de México viven más de 17,5 millones de personas, en Guanajuato radican apenas 6,3 millones. Así que para darle contexto a las cifras con las que comencé el ejemplo, podríamos decir que en el Estado de México, en donde habitan casi 3 veces más personas, 2,8 más personas que en Guanajuato, allá registra alrededor del 82% de los homicidios que los ocurridos en Guanajuato. En suma, efectivamente, en Guanajuato las cosas están mucho peor. Y claro, hay construcciones matemáticas, las tasas, que pueden dar mejor cuenta de ello. Veamos. Resulta que para el caso del Estado de México, el INEGI calcula una tasa bruta de homicidios para 2024 de 18,6 por cada 100,000 habitantes, 18,6, mientras que para Guanajuato es de 63,7. De nuevo, Estado de México 18,6, Guanajuato 63,7. O dicho en buen cristiano, proporcionalmente, la tasa de homicidios en Guanajuato fue 3,4 veces mayor que en la del Estado de México. En segundo lugar, por cada 2 homicidios cometidos en el Estado de México, ajustado ya por población, se reportaron casi 7 en Guanajuato. Esto en el 2024.
Otra comparación puede alumbrar un poco más y ayudar a la comprensión de los números sueltos. Resulta que el estado de Puebla tiene más o menos la misma población total que Guanajuato. De hecho, un poquito más. Guanajuato, 6.3 millones y Puebla, 6.6 millones de habitantes. Bien, recordemos que en 2024 se registraron más de 4,000 muertes por homicidio en Guanajuato. ¿Y en Puebla? ¿Cuántas en Puebla? 1,055. Uno podría calcular entonces, a bote pronto, que en Guanajuato se reportaron más o menos 4 veces más homicidios. De nuevo, la tasa bruta por cada 100,000 habitantes muestra más claramente la enorme diferencia. Guanajuato, ya decíamos, 63.7, Puebla, 16.0. Una más, Veracruz. Veracruz es una de las entidades federativas más pobladas de nuestro país, 8.1 millones de habitantes. O sea, la población de Veracruz es 29% mayor que la de Guanajuato. ¿Y qué tasa bruta de defunciones por homicidio registró en 2024? Veracruz, 10.4. De nuevo, Guanajuato, 63.7. Veracruz, 10.4. Agrego otro dato. Quizá convenga recordar que el Partido Acción Nacional ha gobernado ininterrumpidamente el estado de Guanajuato desde el 26 de septiembre de 1991, cuando Carlos Medina Plasencia asumió la gubernatura como resultado de la conocidísima concertación. Ya saben, tras las controvertidas elecciones estatales de aquel año. Ese es contexto. Pero volvamos a los números. Resulta que 3 estadísticos van de caza. El primero dispara y falla por 1 metro a la izquierda de la presa, digamos un venado. El segundo dispara y falla por 1 metro a la derecha del venado. Entonces el tercero grita, ¡le dimos! En promedio, en México, la tasa bruta de muertes registradas por homicidios en 2024 fue de 25.8. Tal, repito, es el promedio nacional. Ciertamente, los promedios son una utilísima herramienta de pensamiento, un poderoso dispositivo de la abstracción humana, pero siempre, en principio, pues yo les recomiendo que conviene desconfiar de ellos, o al menos analizarlos antes de asumir su utilidad para comprender los fenómenos. Por ejemplo, es frecuente que se confunda un promedio con lo que en estadística descriptiva se denomina moda. El promedio o media se calcula sumando los valores de un conjunto de datos y dividiendo el resultado entre el número total de registros. En cambio, la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Si hay 2 datos o más valores que se repitan con mayor frecuencia, se habla de distribución bimodal en el primer caso o multimodal. Y si ningún valor se repite, el conjunto no tiene moda, que es el caso de México en el asunto de los homicidios. Regresando a la tasa bruta de homicidios, aprecien ustedes, 19 de las 32 entidades federativas, es decir, 60% de ellas, aparecen por debajo del promedio nacional. Más incluso, en estas 19 entidades federativas, el 66% de la población habita del total del país. O sea, el promedio dice muy poco. Dicho de otra manera, 2/3 partes de la población total de México viven en alguna de las entidades federativas en las que se reportaron en 2024 tasas brutas de homicidios inferiores al promedio nacional. Ahora, en los 3 estados que se hallan por arriba de la tasa del promedio nacional, el panorama tampoco es homogéneo. En 8 de ellos, de esos 3 estados, observamos tasas que van de 27.4 a 52.4,
homicidios por cada 100,000 habitantes. Y solo los 6 restantes reportan tasas de 60 y más puntos. Finalmente, vuelvo a los números absolutos. Recordemos que en Guanajuato se registraron durante el año pasado 4,035 defunciones por homicidio, un número que ya seguramente les dice más. Bien, más contexto. Durante 2024 se registraron más asesinatos solo en Guanajuato que en 14 estados de la República Mexicana en conjunto. Van Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Durango, Coahuila, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo. ¿Y qué creen? Guanajuato no es muy grande, ocupa apenas el 1.6% del territorio nacional, mientras que la superficie que suman los 14 estados que acabo de enunciar representan, sumados, el 40% del territorio nacional. Así que sopesen el dato de nuevo. En menos del 2% de la superficie por la que se extiende todo nuestro país, Guanajuato, se registraron en 2024 más homicidios que en 40% del territorio nacional. Creo que conviene traer a cuento estos números cada que alguien repita las diatribas que diariamente publican los medios tradicionales, como aquella de que en todo México cunde la inseguridad.